La historia del automóvil está repleta de paradojas, máquinas que, a primera vista, prometían poco más que un viaje sin incidentes, de un punto A a un punto B. Eran los reyes de la monotonía visual, vehículos diseñados bajo la premisa de la economía, la practicidad o, francamente, la necesidad de no destacar. Sus siluetas eran cuadradas, sus colores a menudo discretos, y su ficha técnica no encendía pasiones en las conversaciones de sobremesa. Sin embargo, en el mundo de la ingeniería automotriz, a veces los lobos visten piel de cordero. O, para ser más precisos, algunos de los autos más sorprendentemente dinámicos y capaces se escondieron bajo carrocerías que gritaban «Soy el coche de tu abuelo». Esta es la historia de esos 10 vehículos. Coches que desafiaron las expectativas, que tomaron plataformas humildes y las transformaron en máquinas que ofrecían un placer de conducción inesperado o un rendimiento que dejaba en ridículo a competidores mucho más ostentosos. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. El primer contendiente en esta lista de durmientes es el Saab 900 Turbo. A finales de los 70 y principios de los 80, Saab era sinónimo de seguridad, diseño escandinavo y quizás una pizca de excentricidad. El 900, con su parabrisas curvo, su llave de encendido en el túnel central y una carrocería que parecía haber sido diseñada con una regla, no era exactamente el póster en la pared de un adolescente, pero el Turbo lo cambiaba todo. Saab fue uno de los pioneros en la adopción masiva de la tecnología de turbocompresión en motores de gasolina. El 900 Turbo ofrecía una entrega de potencia repentina y vigorosa, un punch que pocos coches de su época podían igualar. Era rápido, sí, pero lo que lo hacía genial era su habilidad para mezclar esa velocidad inesperada con una practicidad familiar y un manejo sorprendentemente competente. Podías llevar a la familia a un viaje largo, con seguridad y confort, y luego, en una carretera sinuosa, dejar atrás a deportivos de pura sangre. Todo ello envuelto en un paquete que muchos confundirían con un coche de profesor universitario. Avanzando en la línea del tiempo y cruzando el Atlántico, nos encontramos con el Ford Taurus SHO, Super High Output. En su primera generación, a finales de los 80, el Ford Taurus era el epítome del sedán americano, moderno pero genérico. Su diseño aerodinámico fue revolucionario para Ford, pero rápidamente se convirtió en la norma de los coches de alquiler. El SHO, sin embargo, era una bestia completamente diferente. El secreto residía bajo el capó. Un motor V6 de 3.0 litros diseñado por Yamaha. Sí, el mismo Yamaha que fabrica motocicletas y pianos. Este motor de doble árbol de levas y 24 válvulas era capaz de girar a altas revoluciones y producía más de 200 caballos de fuerza, una cifra impresionante para la época. Lo que hacía al SHO genial era el contraste. Tenías un coche familiar, discreto y espacioso, que podía acelerar con la intensidad de un Mustang. El conductor de un PPM o un Corvette se quedaba perplejo al ser superado por un Taurus de aspecto tan insípido. Fue un auténtico sedán deportivo que vestía de traje gris. Saltando a Japón, el Mitsubishi Galant Imano R4 merece un lugar destacado. El Galant normal era un sedán de tracción delantera, fiable y funcional, destinado a rivalizar con el Honda Accord y el Toyota Camry. Pero el VR4 era la versión de homologación para el Campeonato Mundial de Rally, WSIM RAE. Este coche adoptó la tecnología de rally, tracción integral, un motor turboalimentado de 4 cilindros y un sistema de suspensión significativamente mejorado. Visualmente, el VR4 se diferenciaba de su hermano por sutiles detalles, un alerón trasero ligeramente más grande y tomas de aire más prominentes. El impacto era mínimo para el ojo inexperto, pero al volante la diferencia era abismal. La combinación de tracción total y potencia turbo ofrecía un agarre y una aceleración brutales, especialmente en condiciones climáticas adversas. Era un coche de rally camuflado, como un coche de ejecutivo, un precursor silencioso de la leyenda que sería el Lancer Evolution. El siguiente en la lista es un clásico británico, el Lotus Carlton Non Omega.
El Vauxhall Carlton, u Opel Omega en el resto de Europa, era un gran sedán familiar, robusto y cómodo, pero sin chispa. Lotus, la marca de deportivos ligeros, fue encargada por General Motors para darle un poco de magia. El resultado fue uno de los sedanes más rápidos del mundo, a principios de los 90. Lotus tomó el motor de 6 cilindros en línea de 3.6 litros, le añadió 2 turbocompresores Garrett e instaló un sistema de refrigeración completamente nuevo, elevando la potencia a unos espectaculares 377 caballos. Con una velocidad máxima de más de 280 km por hora, este coche de abuelo se hizo famoso por su velocidad. Y, de hecho, causó tal revuelo que fue objeto de debates parlamentarios en el Reino Unido sobre la necesidad de limitar la velocidad de los coches de producción. Su aspecto era solo un poco más agresivo que el modelo estándar, con unas llantas ligeramente más anchas y un sutil alerón, lo que acentuaba su condición de sleeper o durmiente. Volviendo a Suecia, el archienemigo de Saab, Volvo, también tuvo su momento sleeper, con el 850R y T5R. Los Volvo de los 80 y principios de los 90 eran el arquetipo de la seguridad y el diseño cuadrado, a menudo apodados cajas con ruedas. El 850, a pesar de ser más moderno, mantenía esa estética. Sin embargo, cuando Volvo decidió incursionar en el mundo de las carreras con el Campeonato Británico de Turismos, BTCC, el 850 se transformó. El T5R y, posteriormente, el 850R llevaban un motor de 5 cilindros en línea turboalimentado que emitía un sonido gutural, poco característico de la marca. Con más de 240 caballos de fuerza, la versión familiar, el 850 Estate, fue la cúspide de lo ridículo y lo genial. Era un vehículo que podía transportar un mueble de IKEA y, al mismo tiempo, dejar en ridículo a un Porsche Boxster. Su participación en la BTCC, con la versión familiar, lo elevó al estatus de leyenda, demostrando que la forma no siempre define la función. Deja tu like, suscríbete y comparte. En la esfera alemana, la discreción y el rendimiento se fusionaron en el Audi RS2 Avant. A principios de los 90, la gama 80B4 de Audi era conocida por sus vehículos de buena calidad, pero sin emoción. Audi se asoció con Porsche, para crear la primera máquina de la serie RS, un estirpe de vehículos de ultra alto rendimiento. El resultado fue el RS2, basado en la carrocería familiar Avant del Audi 80. Este coche no solo tenía tracción integral 4, sino que también escondía bajo el capó un motor de 5 cilindros turboalimentado de 2.2 litros, fuertemente modificado por Porsche, que producía 315 caballos. El RS2 era tan rápido que se rumoreaba que podía acelerar de 0 a 50 km por hora más rápido que el McLaren F1, un testimonio de la eficacia del sistema 4, combinado con esa potencia. Externamente, solo las ruedas de Porsche, los espejos y los parachoques sutilmente rediseñados daban pistas de la bestia que era. Era la máxima expresión del deportivo familiar de alto rendimiento. El regreso a Japón nos trae un campeón de culto, el Subaru Legacy GT BB4. Si bien el Impreza doble UMPE RX acaparó toda la gloria del rally, el Legacy, su hermano mayor y más conservador, fue el que inicialmente llevó la antorcha del rendimiento turbo y la tracción integral de Subaru. Los Legacy de las primeras generaciones eran sedanes y familiares robustos, el tipo de coche que comprabas para la nieve. Sin embargo, las versiones JDM, mercado doméstico japonés, como el GTP y el B4, escondían un sofisticado motor boxer turboalimentado y un manejo afinado. En particular, la versión B4 RSK de la tercera generación era un sedán con doble turbo secuencial, una rareza de ingeniería. Estos Legacy eran increíblemente rápidos y estables, pero se veían, en esencia, como cualquier otro coche de su segmento. Ofrecían la velocidad y la capacidad de un Impreza en un paquete que no llamaba la atención de nadie, salvo de los verdaderos conocedores de Subaru, el Mazda 323 GTX, o familia GTX,
es otro ejemplo brillante de un coche de homologación. El Mazda 323 era el coche compacto por excelencia, fiable y asequible, el rival japonés del Volkswagen Golf. Nadie esperaría que un coche con esa silueta cuadrada y humilde pudiera ser un contendiente en el doble IF-RCM. Pero el 323 GTX, creado para la homologación de rally, era una joya. Venía de serie con un motor de 1.8 litros turboalimentado y, crucialmente, tracción integral. No era el coche más potente de la lista, pero su bajo peso y la distribución de la tracción total lo hacían ágil y rápido en prácticamente cualquier superficie. Se veía casi idéntico a su contraparte económica, salvo por unas insignias y unos asientos deportivos. Era una máquina de rally asequible y camuflada que, a diferencia de muchos coches de homologación, se ganó una reputación de ser increíblemente robusto. A menudo se olvida al Mercedes-Benz 500e, doble SIN 124. La clase E doble SIN 124 de Mercedes es sinónimo de durabilidad, fiabilidad y, seamos honestos, de ser el taxi predilecto de Europa. Eran coches elegantes, sí, pero no deportivos. Pero, al igual que Audi se alió con Porsche, Mercedes hizo lo mismo con el 500e, a principios de los 90. Porsche tomó la plataforma WQM124 e instaló el motor T8 de 5.0 litros del Mercedes-Benz SL, junto con una suspensión, frenos y transmisión mejorados. El trabajo era tan extenso que el coche se ensamblaba a mano, siendo transportado entre la fábrica de Mercedes y la de Porsche en Stuttgart. El 500e podía alcanzar los 250 km por hora y aceleraba con una autoridad que desmentía su aspecto sobrio. Las únicas pistas visuales eran los pasos de rueda ligeramente ensanchados, apenas 56 milímetros más anchos que el E300, para acomodar los neumáticos más grandes, y una altura de conducción ligeramente inferior. Este sedán se convirtió en el arquetipo del sleeper alemán, velocidad de superdeportivo, con la inquebrantable calidad de ingeniería de Mercedes. Finalmente, cerramos la lista con el humilde pero potente Volkswagen Golf R32, primera generación, MK4. El Golf MK4 fue un éxito masivo, un coche compacto de buena calidad, pero que en sus versiones básicas era puramente utilitario. El Golf GTI de esa generación no fue considerado el mejor, pero el R32 era otra historia. Volkswagen no usó un motor turbo de 4 cilindros, sino que metió a la fuerza el motor UB R6 de 3.2 litros de ángulo estrecho bajo el capó. Este motor atmosférico producía un sonido magnífico y entregaba una potencia suave y lineal. Además, el R32 venía con el sistema de tracción total 4Motion y una suspensión deportiva. Era pesado para un Golf, pero era innegablemente rápido y, crucialmente, estaba disponible con la innovadora transmisión de doble embrague, DSG. Su genialidad reside precisamente en esa dicotomía, la capacidad de ser tanto un compañero diario como un depredador de carretera, todo sin levantar sospechas. Son la prueba de que, a veces, las sorpresas más dulces vienen en los envoltorios más simples. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.